¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCA. Un día más hablando de este Draft 360, que ya sabéis que pasará a la historia porque el señor que está aquí a mi lado, junto al gran insider David Cortés, hicieron un directo épico de unas cuantas horas de la segunda ronda del draft, cosa que muy poca gente hizo, por cierto, y que ya pongo yo la opinión de tanta calidad como ellos, tampoco. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Ya sabes que esta es tu casa también. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí como siempre y eso vamos a ver si analizamos un poco más, ¿no? Aunque ya el mismo día hablamos mucho de estos temas, la opinión mía no ha cambiado mucho, ha podido variar en alguna cosa que haya podido ver, pero al final hablar, como hemos comentado un poco antes de empezar el vídeo, de ganadores y perdedores, no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Porque eso se verá dentro de unos años cuando los jugadores hayan rendido en la NBA y podamos hablar así. Yo prefiero hablar más un poco del análisis, del encaje de los jugadores en los equipos, de cosas raras que han hecho los general managers, un poco analizar desde ese punto de vista y no tanto ganadores y perdedores. Totalmente, ¿no? Porque al final estábamos hablando Jorge y yo, porque desde que David me dijo, oye, tío, tenemos que hacer escaleta porque si no, los programas no salen tan bien. Me he reunido con Jorge 5 minutos y lo hemos montado. O sea, estos dos tipos están trayendo la cordura de 360, cosa que me gusta. Que Jairo y yo lo hacíamos un poco manga por hombro siempre, a lo que saliera. Y me gusta esto y lo que decía Jorge, ¿no? Al final hemos leído, ¿no? Mucha gente, ¿no? Que te dice ganadores y perdedores. ¿Pero de qué? ¿En base a qué? O sea, al final, esto es una opinión que te podrá venir dentro de 5 años o 3 años, incluso en el súper corto plazo que nos gusta en la NCA actual. Pero claro, a día de hoy es un poco raro decir o aventurarse o a ver quién es el listo, ¿no? Que pone en duda a gente que vive de esto y más en la NBA. O sea, que no es alguien que está desde casa. Entonces, como decía Jorge, y vamos a tener nuestras opiniones de cosas que pasaron durante esas 2 noches, cosas que han pasado después, desde el frío, respiro, viéndolo todo desde un clima más tranquilo, vamos a hablar de cosas. Y si quieres, Jorge, empezamos con una de las que sorprendieron mucho, que ahora hacéis vosotros, y fueron los Brooklyn Nets, ¿no? Que tenían muchos picks de primera ronda, parecían, estoy seguro, iba a decir, le voy a poner en primera persona, pero estoy seguro que muchísima gente cuando jugaba al NBA 2, tal vez hace ya muchos años por desgracia, estoy seguro que traspasaba todo su equipo para coger jugadores de Tener primera otras ronda rondas. con los cuales yo en mi caso en el NBA 2K300 me creaba en base a cosas que veía por ahí, con los ratings y demás, y la cara y toda esta parafernalia, me los creaba aposta para hacerme mi equipo. Parecía que iba a ser eso y de repente los Nets, Jorge, empiezan a reclutar o a elegir, a draftear, mejor dicho, como se suele decir aquí, jugadores europeos que la pueden romper. Y que, claro, parece un poco, ¿no? Que la sensación desde América es un poco como, ostras, ¿qué ha hecho esta gente? Sí, lo primero sorprendente, nadie daba por hecho que las 5 elecciones que tenían en primera ronda las fueran a conservar, ¿no? O sea, no Ujú. que alguna de ellas, aunque fuera para conseguir para otros años o alguna segunda ronda por otro jugador, las iban a traspasar a conseguir más opciones, ¿no? Para más adelante. Sorprendieron lo primero de todo eligiendo las 5. Luego, como comentamos un poco el otro día, al final a mí elegir a Demi tan alto pues me puede sorprender un poco, pero me parece una buena elección, una base Sí. sobre la que trabajar, un tipo concreto de base europeo, con un entrenador europeo que creo que puede encajar y funcionar para un tipo de juego concreto. Hasta ahí todo correcto. El problema ya fue cuando la siguiente elección eligen a otro base, que dentro de nuestro desconocimiento de jugadores internacionales yo había leído que era un base puro, que era muy rápido, que era francés, Sí. experimentado, y ya empiezas a no encajarte las cosas, ¿no? Pero decir, pues si has fichado a tu base, digamos, no sé si titular, pero sí sobre el que construir, te traes en el 19 otro base. Y por si fuera poco, pues cuando llegó la opción de elegir otra vez, eligen a Powell, que no es un base como tal, pero sí que es un jugador exterior de un corte particular también. Y luego el israelí Ben Saraf, lo mismo, aunque este parece que luego han confirmado que seguramente se quede un año en Europa y no vaya de primeras, ¿no? Pero
esos datos no los teníamos el otro día. Al final dices, es necesario que tú draftes 4 primeras rondas para coger jugadores que no te van a abarcar todo lo que necesitas, porque estamos hablando de un proyecto de reconstrucción que necesita muchas piezas y te centras mucho en reconstruir una parcela en concreto, ¿no? Esa fue la rareza, no porque no confiemos, sobre todo en Deming, que yo ya lo he dicho siempre, a mí me parece un jugadorazo, súper inteligente y que puede encajar muy bien con Jordi Fernández, pero repetir tantos cromos o tener tantos jugadores en esa posición teniendo otras posiciones que reforzar es lo que nos pareció extraño. Sí, la verdad que sí, aunque yo, la verdad que viéndolo desde fuera, o sea, a mí la más, entre comillas, rara, vamos a decirlo entrecomillado, es la del israelí, la de Ben Sharaf, creo yo. Porque yo lo de Devin te lo puedo comprar, te puedo jugar en el 1 y en el 2 en la NBA actual y me parece que es un acierto. Luego, Nolan Traoré, o sea, es un base que con Jordi lo hemos visto estos veranos en College 360, iba a decir en el 360, como si no fuéramos nosotros. Hablando con Jordi, no le recuerdo, no sé si fue un europeo sub-18, creo que fue el sub-18, me parece, que nos gustó mucho, que sí que es cierto que nos esperábamos mucho más. Jordi sí que lo tiene súper controlado y sí que dice que tiene muy buena pinta. Entonces, bueno, el base puro es este, Devin de 2. Powell, ¿no? Es el que es el 3&D que hablábamos tanto en las Sí. previas. Y Wolf, pues bueno, pues el otro jockey, ¿no? El jockey de la NCAA, uno de tantos, porque todos son jockey a día de hoy, que la verdad que creo que es cierto que realidad no hay ninguna, eso está claro, ¿no? Yo creo que al final es un equipo que, si sale todo como tiene que salir, es un equipo de muchísimo talento, pero que a día de hoy son todo dudas y no entiendo por qué. Yo, a lo mejor por ahí entiendo que la gente pueda dudar, pero yo he leído mucha gente que está todo como que son perdedores tal por no elegir tal, pero no sé, la verdad que ya te digo, estoy totalmente contigo de acuerdo, Jorge. O sea, tienen que elegir a Devin y lo eligieron ahí arriba y a partir de ahí pues ha hecho un draft con cabeza y evidentemente Brooklyn es un equipo que pues estará un par de años ahí desarrollando jugadores, pero claro, de aquí a 2, 3 años, pues vete tú a saber este equipo, porque es un equipo con muchísimo talento. Sí, la Pues si verdad es que es un quieres. equipo. No, 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 dime. simplemente eso. Perdona. Por concluir, Danny Wolf, otro israelí, pareja de Saraf. O sea, sí que buscó cierta coherencia en según qué elecciones, pero ya tío, me Sí. faltó como el haber apuntado a alguna otra posición, porque seguro que en su situación necesitaban otro tipo de jugadores, por centrarse tanto en lo mismo, incluso haber bajado, haber traspasado alguna de esas rondas y haber tenido 2 segundas donde haberte a lo mejor Wolf o Saraf te hubieran caído al principio de la segunda, si no hacer mucha presión, porque ya cayeron bastante, ya son el 27, me parece que 26 y 27, ¿no? Al final creo que había otras opciones y eso es lo que nos extrañó. Ya te digo, puede ser Mm. un draft que le salga muy bien porque han ido a por talento. Entonces, ver cómo cuaja todo eso es lo que nos genera dudas, ¿no? De a quién le van a dar las llaves el primer día, si va a ser a los que hay ya, si van a entrar poco a poco o si van a tener alguno de estos jugadores va a tener un impacto inmediato. Ujú. Ya solo por cerrar, pues que me ahogo. Curioso, ¿no? Que con el 19 eligen a Nolan Traoré el base. Justo el pick anterior fue Walter Clayton Jr. Que tú imagínate, Jorge, cómo cambia el draft, ¿no? Si en vez de ser Nolan Traoré, es Walter Clayton Jr. Y con el 22 eligen a Drake Powell y en el 21 se eligió a Will Riley. O sea que yo creo que también era un jugador que a lo mejor te hubiesen cambiado un poco lo que se ve de los Nets. Pero bueno, está ahí, es un equipo que vamos a ver, es un equipo de mucho futuro, pero de momento está ahí. Pues si quieres, Jorge, pasamos al tipo del draft, ¿no? Porque todo el mundo ha hablado mucho de él, para casi todo mal, la verdad. El es Ace Bailey, los Utah Jazz fueron los que lo eligieron. Es cierto que el draft de Utah a mí no me parece nada malo, la verdad. Y creo que si Bailey sale bien, que es toda una incógnita, puede ser un draft muy bueno. Pero bueno, curioso también el tema de nuestro amigo Ace Bailey, porque la verdad que parece
que acaba en Utah en un equipo en el cual esas posiciones están muy cubiertas. Tampoco soy un experto yo de la NBA, no sé si acabarán en agencia libre o no. Con esos puestos de 3-4 parecen que están bastante cubiertos en Utah y es algo que no se entiende. Sí, nos costaba un poco ver no el encaje de Bailey, al final era el mejor talento disponible a la altura que les llegó, independientemente de que él quisiera ir o no, pues al final la franquicia yo creo que ahí sí que hizo lo correcto. Un equipo en reconstrucción necesita talento y él lo es, ¿no? El problema era más que había mucho jugador que necesitaba balón en ese equipo porque son de un perfil distinto, o sea, muy parecido a Bailey, aunque no sean en otras posiciones, como era Sexton y algunos más que comentamos, y al final decíamos que con cuántos balones iban a jugar, ¿no? Cómo iban a estructurar el juego. Sí que es verdad, lo comentamos también porque cuando llegó Clayton Jr. Pues nos pasaba lo mismo, es un jugador que necesita balón, que tiene tiros, que tiene puntos en las manos, y con varios jugadores de los que había ya en los Jazz nos parecía que se solapaban. Es verdad que han traspasado a Sexton hoy y entonces ya abren ahí un hueco para que Clayton Jr. tenga algo más de protagonismo y que Bailey tenga los tiros que él demandaba, ¿no? Porque su idea de caer tan abajo era esa, de caer más abajo del original, era tener tiros y ser primera espada desde el primer día, y creo que es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero claro, al final te quedan las dudas de si todo lo que se ha movido alrededor del draft de Utah es suficiente, porque subieron, bajaron en la segunda ronda, hicieron varios cambios para luego tampoco buscar muchas soluciones, ¿no? Porque en segunda ronda cogieron a John Tonje, a última, al final de ronda, que sí que puede ser un jugador que les pueda ocupar otras posiciones y les puede ayudar mucho, pero no sé, se me quedó un draft un poco frío por el tema de lo que hay y de cómo van a estructurarlo a la hora de jugar. La verdad que sí, bueno, es una universidad de la que ya mucha gente desde el año pasado se habla ya, se rumorea de ese pick 1 de J.D. Vansa, jugador que llega a BYU, que está jugando en el Mundial Sub-19, de allí que está jugando en el estado desde High School y todo parece, entonces Utah parece, ¿no?, que muchos partidos no tiene pinta que ganen la temporada que viene, salvo que lo hagan demasiado bien. Jorge, pues si Pero quieres... sería un perfil muy parecido a Bailey, quiero decir, al final no sé yo si están pensando ya tan a largo plazo, aparte de las sorpresas que nos ha dado la Yo, lotería en los últimos años, no sé, el tema tampoco lo de, acabo de ver. el tema de Vansa, Jorge, yo que lo estoy viendo en el U19, te digo la verdad, mi sensación, no sé qué puesto tiene de NBA. Yo creo que es más escolta, o sea, aunque sean 2 metros, yo creo que ese chaval tiene que jugar de escolta. O sea, por dentro Sí, no. yo lo que lo vi cuando lo vi en el McDonald's, ¿te acuerdas? Y también vi un poco el Sí, partido del otro día, el primer partido contra Australia en el U19. Para mí es perfil exterior, le gusta jugar cara al aro y sí. necesita tal. Se le vio precipitado, con un poco todavía ansioso, pero yo creo que su posición tiene que ser esa. Y como Bailey también hemos visto que de un inicio más pensando que podía ser un híbrido 3-4, también ha evolucionado por los problemas, digamos, que ha tenido de su altura, que ha menguado estos últimos meses, más su juego, pues también ha evolucionado hacia un juego exterior. Entonces, a lo mejor sí que podrían jugar juntos, obviamente, pero sí que no, o sea, es un encaje que tampoco me acaba de convencer tener dos jugadores tan jóvenes y con Sí, tanto eso en el mismo equipo. Pero vamos, todo pudiera ser. sí, sí, totalmente. Pues si quieres, Jorge, entramos ya a lo oscuro, como diría de Bogotá en su canción, y tenemos que hablar de New Orleans Pelicans. Tenemos que hablar de ese draft en el cual eligieron a Jeremiah Fierce y Derek Quinn, que sinceramente yo creo que es un poco lo de... Mi opinión es muy parecida a la de Brooklyn, ¿no? O sea, esa apuesta se ha arriesgado. Son dos tipos de tanto talento que como te salga bien, sales por la puerta grande o como se tuerza por lo que sea, como se tuerzan esas cabecitas que pueden ser, tiene pinta que la liada es máxima en este draft. ¿Cómo crees tú, cómo valoras tú el draft de esta gente, Jorge? A ver, optaron por Fierce, quizás un
poco más arriba de lo que podíamos imaginar, tampoco mucho, ¿no? Pero ante las dudas en el puesto que tenían allí, pues al final cogieron el mejor base, entre comillas, disponible, pero claro, estamos hablando de un base anotador, no estamos hablando de un generador, sino de un tío que necesita el balón en las manos para generar tiros y para mostrar su talento ofensivo, que es lo que hemos visto este año en la NCAA. El problema que veíamos con el encaje era lo mismo, que al final, ¿cómo va a jugar este equipo? Con 3 balones, con 4 balones, Williamson necesita balón. El que habían... Soy muy malo para los nombres, perdonad, pero que vimos que había otras 2 opciones ofensivas más Derrick Queen, que también necesita balón, porque a Derrick Queen no le puedes dar un rol defensivo, ni mucho menos, ni trabajador, sino lo que él tiene también son puntos en las manos y calidad ofensiva. Jordan Poole, ¿no? Jordan Poole, eso es, Jordan Poole, que también necesita balón, que lo acabas de traer en un traspaso. Jeremiah Fierce, Williamson, a mí me parecía hecho con poca cabeza, no por el talento de los chavales, es que lo que hablamos, nosotros nos gustan prácticamente todos los chicos que han salido de la NCAA, vemos sus carencias y sus puntos fuertes, ¿no? Pero nos gustan todos, sabemos de la calidad, pero es que tienen alguna carencia que es junto a las que ya tiene el equipo en sí. Esto puede ser una bomba de relojería que no va a haber por dónde cogerla, ¿eh? A mí me da mucho miedo un equipo que lleva 2 años metiéndose en play-in, haciendo buenas temporadas y que le has metido 2 piezas más que sí, como encaje todo, puede ser resultado maravilloso, pero así de primeras me da mucho miedo. Sin dudar de la calidad de los chavales para nada, ¿eh? Eso que quede claro. Es un equipo muy molón, ¿eh? Con Yves Missy también, que he visto que no ha hecho mala temporada freshman. Han cogido también por ahí abajo a Micah Peavy. Tienen Sí. a gente random en el CA, como Jeremiah Robinson Earl, que jugaba en Villanova. Antonio Reeves, José Alvarado, de Junte, lo bueno que es lo que tú dices, ¿no? De Junte Murray, Jordan Poole, Zion, o sea, es gente, Bruce Brown, que también sale de segunda unidad. Es gente que es buen equipo, pero un polvorín de vestuario tremendo. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Pues la verdad que tenemos bastantes cosas de las que hablar y creo que una de la cual no se habla mucho y creo que es muy interesante es lo de San Antonio, porque yo creo que San Antonio es un equipo que debe pelear playoff ya este año, independientemente de Wembanyama y demás. Pero a mí lo de Dylan Harter y Carter Bryant me parece, para un equipo de ese calibre, me parece un draft muy interesante. Sí, lo comentamos también en el directo que nos parecían 2 encajes muy buenos. Veíamos un poco de overbooking en la posición donde va a jugar Dylan Harper por tener a Stephen Castle, por tener a Aaron Fox, pero yo creo que ahí puede haber algún movimiento en las próximas semanas que aclare un poco el panorama y se intenten reforzar por el otro lado, ¿no? Dylan Harper era el mejor generador también de todos los que había, era un pick lógico para ellos porque les puede ocupar varios puestos, incluso puede salir desde el banquillo el primer año y darles una segunda unidad potente, ¿no? Y luego Carter Bryant es todo lo contrario, o sea, es un jugador con mucho más techo pero menos suelo, que tiene que evolucionar, pero que en su posición no necesitan urgencias, no tienen tanta necesidad, entonces nos parecía una buena adición en el sentido de que no van a necesitar una aportación suya importante desde el principio, se puede cocinar más lentamente, ¿no? Porque lo que hemos visto de este chico sobre todo es que tiene mucho futuro, ¿no? Entonces a mí me parecen que las 2 selecciones están muy bien, que seguramente cuando algún traspaso puedan abrirle hueco más a Harper y reforzarse otras posiciones, ¿no? Con la salida de Sochan o de algún otro jugador que hay por ahí que suena. Y yo creo que tienen que pensar ya sí o sí en playoff, pero sin ninguna duda, ¿no? Porque el equipo lo han estado formando durante estos 3 años para eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues hay muchas cosas también que hablar, pero tú me comentabas antes por linterna, Jorge, lo de Charlotte, los Hornets, ¿no? Que han conseguido ahí a gente de un perfil similar. Luego a un tipo como Ryan Kalbrenner que hablamos en el vídeo de jugadores defensivos y demás. Y yo la verdad es un equipo que sinceramente
Tengo muchas ganas, no te voy a mentir. Sí, el problema que vimos fue lo del cromo repetido, ¿no? O sea, tú subes, o no subes, sino coges a lo mejor más arriba de lo que se esperaba a Canoepel, pues una decisión bastante, o sea, puede ser buena, quiero decir, es un tirador que te hace falta, ya tienes el generador, ¿no? Con Ball, pues al final puede ser un complemento bastante correcto, pese a que quizás esté un poco cogido por encima de lo esperado, ¿no? Pero ya lo que no entendí fue que en el número 29 fiches, digamos, a un jugador que es el mismo perfil exactamente que Canoepel, en teoría un poco peor, por eso ha caído y en teoría mucho más verde, con más necesidad de evolucionar, ¿no? Como es McNeely. Entonces, eso es lo que nos descuadró también un poco el hecho de tener dos cromos tan repetidos elegidos en primera ronda, porque a lo mejor McNeely lo mismo, también haces un trade down y te caes en segunda ronda y a nivel contractual es otra historia, ¿no? Y a lo mejor ahí puedas haber conseguido alguna cosa más. Eso es lo que nos resultó extraño. Y luego encima también parece que eligieron a Sion James, que sí que es otro perfil completamente distinto, pero que Sí, también sí. está como un poco por encima, ¿no? de las previsiones, ¿no? Porque fue a principio de segunda ronda. Otro jugador Sí. exterior, otro jugador. Entonces eso nos dejó ahí unas. Más luego Kalbrenner, que ya sabemos lo que pensamos todos de él, que las dudas que tenemos de su movilidad, de su intensidad. Y eso pues, me resultó un poco gustándome tanto McNeely como Canepel, sí que me resultó un draft un poco raro también, que no acaba de entender centrarse a una cosa solo, teniendo muchas más cosas que reforzar. Hmm. No, y además, lo que tú dices, ¿no? Que McNeely es un jugador que parecía que. Lo que no entiendo tampoco es que se mantuviera en el draft, porque viendo cómo iba a ser todo, al final te quedas en el draft porque piensas que vas a estar arriba porque tienes una promesa. Y ya hablaremos de este tema en los próximos días, de reflexiones, ¿no? Pero al final McNeely yo pienso que se equivoca habiéndose quedado y sobre todo saliendo tan abajo. Muy bien, Jorge, pues no sé si tienes algo más que comentar de que te sorprendiera, además, aparte de los Trailblazers, que nada más hablar del jockey chino, que no lo, no lo hemos visto. Las dudas que me causa Murray Boyles están arriba también en un equipo como Toronto, con un jugador como Scott Evans, que es muy de su perfil. Estamos también viendo si a lo mejor puede haber algún traspaso y encaja más, porque al final gastar tu número 9 en un jugador que nos causaba tantas dudas en las previas a nosotros como él, por su indefinición, por no tener buen tiro para ser un 3, por no poder jugar de 4, o sea, ser un 4 distinto. A mí me causa muchas dudas, además teniendo un jugador muy parecido en plantilla, Pues, ¿no? Es una de las cosas que nos sorprendió también. hostia, escúchame, está la leyenda. Esto lo acabo de ver en directo, ¿eh? O sea, esto estoy viendo, estoy viendo el roster de Toronto ahora, lo reconozco. No me escondo. Acabo de ver que está la leyenda Jonathan Mogbo, el de San Francisco también, por ahí suelto. Entiendo cada vez menos lo de Murray Boyce, sinceramente. ¿No? Y el Yo, Chaya tío, Bayi, Grady Dick, joder, la verdad que Jacoby Walter, gente que debería tener ya por lo menos un cierto nivel en la liga, ¿no? Y no parece que. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Lo de Murray Boyce no acabo de verlo. Es que de duras penas habría ido por Maluaj, que cayó al 10, por ejemplo. Pese claro, a que es tú que tengas sí a que es un. Poeltl. Claro, tienes a Poetel, que también ha sonado de que a lo mejor lo podían traspasar o podían traer en algún traspaso, pues asegúrate un pivot, ¿no? Es que estamos hablando de la indefinición de Murray Boyce como jugador, que no sabemos si Mm. es un 3, si es un 4, si puede evolucionar hacia el exterior, pero no tiene tiros, si puede quedarse en un interior bajito. O sea, es que al final estamos ante unas dudas bastante, yo creo que razonables por lo que hemos visto en sus años en la NCAA, ¿no? Entonces, al final, jugarte un número 9 es que estamos hablando de un 9, ¿eh? No estamos hablando de este mismo pick, me lo haces un 18 y yo no tengo ningún problema, pero es que tan arriba. Aparte también se vio lo ilusionado que estaba el chico con irse a Toronto, porque puso una cara cuando lo seleccionaron que no, que no, Tal que no cual. estaba nada a gusto, ¿no? Por lo cual ya empiezas mal, ¿no? Si encima vas a un sitio en el que no es, no veremos a ver si acaba siendo todo lo profesional o no que debe ser y rinde como se debe, ¿no? La verdad es que es un sitio complicado para elegir jugadores y hay que estar muy seguro de que quieran ir allí. La verdad que, Jorge, ya si quieres, por ir cerrando el vídeo, es algo que tú te quieras comentar algún equipo más. Esa es la sensación que tengo yo, ¿no? Que cada vez
algo que parecía como el draft, un evento histórico donde los jugadores conocían su futuro y demás. Cada vez hay más tipos que realmente están poniendo trabas, están poniendo historias y yo la verdad, lo de Bailey no lo había visto nunca. Y lo que tú dices, lo de Murray Boyce también se le ve en la cara como diciendo, menudo marrón y irme allí, ¿no? La verdad que, no sé. Sí, Serán las nuevas generaciones también, supongo. claro, El pero tema de... estas son las reglas del juego y al final o sea, en una liga cerrada como esta, con la fórmula que tienen para seleccionar jugadores, tú vas a ir a jugar donde te digan de ir a jugar. Ya dentro de 4 o 5 años, cuando te toque renovar el contrato, a lo mejor tienes más margen de seleccionar dónde ir, pero es que en una liga así tú tienes que ir a jugar donde te toca y tienen que ser conscientes de ello y ser profesionales. Al final, me imagino que a nadie le apetece irse a Salt Lake City, ni irse a Toronto, a lo mejor siendo americano, pero no sé, son las reglas del juego y hay que aceptarlas. Luego tienen sus contratos millonarios a cuenta de eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, puede ser que sean las nuevas generaciones, pero vamos, es una cosa que históricamente ha pasado alguna vez también. Ujú. Pues mil gracias, Jorge, tanto por esto como tanto a ti y a David por el pedazo directo que me Muchas trajisteis gracias. a casa al 360. No te voy a mentir, yo me lo gocé la noche siguiente, yo me acosté a las 1000, pero me lo gocé viéndolo y además viéndos y disfrutando de una manera increíble, no te voy a mentir. Y creo que al final podemos saber más o menos, podemos tener más gente que nos ve, menos gente que nos ve, podremos estar más acertados o menos acertados, podremos saber más de baloncesto o menos de baloncesto, nos podrá pegar más hate o no, pero yo desde luego, sinceramente, no he visto nada más, ¿eh? No he visto ningún draft de nadie más, no os voy a mentir, no me hace falta tampoco, también lo digo aquí, y no es por ser un vacilón. Sinceramente, lo que vosotros dos me transmitisteis en esa transmisión, te puedo asegurar que yo no lo he visto a nadie, ni siquiera Movistar y toda esta gente que te vende el producto NBA, por mucho que hablen de NBA, sinceramente. Pues, Y por ahí va mi enhorabuena y entiendo que toda la gente que me ha escrito, por cierto, que no es poca, acerca de lo vuestro, de eso, va por la línea. O sea, mil gracias, porque al final una cosa es hacer una cosa y otra cosa es transmitirla, saber transmitirla, ¿no? Y saber transmitir tu pasión por esto a los demás. Y vosotros lo conseguisteis y desde ahí, luego, desde aquí, mi enhorabuena, tanto a ti como a David, por el programón que os hicisteis. Y ya sabéis que no tengo aquí las llaves, pero las llaves ya de 60 sabéis que las tenéis vosotros. pues muchas gracias por tus palabras, se agradecen y la verdad es que para nosotros, lo hablábamos un poco antes de empezar, era un sentimiento raro de nerviosismo por hacer algo que no habíamos hecho nunca, pero a la vez de entusiasmo por hacer una cosa que nos apetecía mucho hacer, ¿no? Y conforme fueron pasando las horas, la verdad, yo estaba cansado, me había madrugado mucho, David iba con jet lag del viaje, o sea, no estábamos en las mejores condiciones físicas, digamos, pero aún así se nos hizo súper rápido, súper ameno, porque estábamos haciendo algo que nos gustábamos y que disfrutábamos, ¿no? Al final comentamos un draft de la NBA, pero desde la visión de la NCA, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y con lo que estamos encantados. Entonces, al final yo creo que es lo que intentamos transmitir, ¿no? Como lo que nos gusta esta competición y damos nuestra opinión sin más, sin ser ni muy haters, ni poco, ni mucho, sino dar nuestra opinión de ver partidos y de hacerlo con la ilusión de que es una competición que nos gusta, ¿no? Entonces agradezco mucho tus palabras, el seguimiento que tuvo, hubo mucha gente conectada durante todo la retransmisión y nos hicieron preguntas, nos ayudaban cuando teníamos dudas en algo y la verdad es que estuve muy a gusto y se me pasaron las casi 4 horas que no nos enteramos. La verdad es que muy bien, la verdad. Intentaremos repetir el año que viene, si se puede. Y sobre todo, nadie más quiso venir y sinceramente no hizo falta. Y con eso lo dejo. Mil gracias, Jorge. Que me venga el hate, o sea, que yo me gane el hate, pero lo asumo, no tengo ningún problema. No hablo de Valencia Vázquez ya, con lo cual toda la secta de Mercadona ya no la tengo encima, ahora me gano otra secta. Mil gracias, Jorge, por estar aquí conmigo un día Un más. placer, Nos vemos como pronto siempre. para cerrar ya el serial del draft de este año, con la promesa de que el año que viene haremos los 2 días en directo. Yo me uniré seguro. Lo reconozco, estoy ya. Es que estoy intentando darle vueltas a cómo unir más la NBA y la NCAA. O sea, porque al final es algo que está ahí,
al igual que estamos uniéndolo con la ACB y demás, la NCA, quieras o no, está presente en todos lados. Entonces, son cosas que tenemos que darle vueltas, pero desde luego que el año que viene volverá al draft al 360. Y a los que habéis aguantado esta media horita de chapa, Jorge y mía, mil gracias por estar ahí un día más. Seguimos en julio, un julio caluroso, pero no os preocupéis que seguimos con el Mundial Sub-19, con el Coaching Carousel, el cual probablemente no hayáis visto ni en América hablar de la gente que estamos hablando en el Coaching Carousel. Esta semana viene la Ivy League. Hablaremos también del Spanish Invasion, ya sabéis, las noticias españoles que siguen llegando a la NCAA de mucho nivel. Y luego, pues, jugadores NCAA que llegan a la ACB, que también tenemos que hablar de ellos porque no hace mucho estuvieron en nuestra liga. Mil gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Hasta luego. Saludo.